Ayer terminaron ya las precampañas, el 11 terminaron las precampañas y entramos en una etapa de veda para los candidatos, ¿no? Para hacer actos que generen esa intencionalidad de apoyo hasta el 30 de marzo. Pero vamos a ver cómo están las cosas, cómo está la ciudadanía de enterada en términos generales de cuándo va a ser la votación y otros elementos. Para eso está con nosotros Paco Abundis de Gracias, Parametría. Omar, Paco Pati. Abundis, ¿Cómo están? Buen día. como cada Al martes es contrario. un placer tenerte en el estudio. Gracias. Pues miren, es una medición obligada porque lo que está pasando con las mediciones preelectorales y aunque muchos tomamos la posición de decir que no hacemos predicciones, siempre nos juzgan a partir de la última medición y si se parece o no al resultado final. Claro. Parte de la explicación de por qué difieren estas mediciones es si estamos entrevistando a los votantes, a los potenciales votantes, o si este que entrevistamos el último fin de semana fue el que salió a votar. Claro. No es literalmente aquí y en China, ¿no? Sí, por O sea, supuesto. hay un chiste, por ejemplo, en la Gran Bretaña que dicen que es muy frecuente que los conservadores ganen, pero no les atribuyen la victoria al Partido Conservador, sino dicen que más bien los laboristas pierden. O lo que es lo mismo, los laboristas no sacan a sus leales a votar. De hecho, es parte de la explicación del Brexit. Claro, claro. Sí, Es sin duda. parte de la explicación de lo que pasó en Colombia con el referéndum, de estar a favor de la paz o a favor de juzgar a la guerrilla o a los guerrilleros. Es parte de las diferencias de lo que pasó en España, en Grecia. Claro, Es decir, cuando nosotros vamos y medimos a un potencial votante. Y ustedes van con ellos. Y en el día de la elección, la ciudadanía tiene que ir a la casilla, ¿no? Sí, se asume, ¿no? Pero si les pongo, digamos, en un ejemplo práctico, una muestra de 1000 entrevistas, de esas 1000 entrevistas, si no ponemos ningún filtro, con tasas de participación que esperamos arriba del 65% por la concurrencia, ¿no? Yo creo que es un lugar común decir que va a ser la elección más grande de la historia de este país por la cantidad de posiciones que se están disputando. Sí. Más de 3.450, bueno, 3.447 creo que es el número exacto, pero bueno, estamos alrededor de 3.500 posiciones que se disputan. Eso nos va a llevar a votar más. Es decir, va a haber la elección federal y en 30 estados va a haber alcaldías, va a haber congresos locales, en fin, ¿no? Una cantidad de posiciones. Eso en principio nos va a incrementar el nivel de participación. Paco, ¿con qué tiempo de antelación puede una encuesta, desde tu punto de vista, tener prácticamente una certeza de lo que puede ser un resultado electoral? Para serte franco, nunca. Porque por este tipo de diferencias que le estoy diciendo y porque incluso las encuestas de salida, ¿no?, que hemos publicado, 2006 fue un caso muy emblemático, Claro. 2015 el primer fenómeno que vimos de este tamaño fue la elección en Nuevo León del actual gobernador con licencia Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, ¿no?, o candidato independiente. Pero la medición preelectoral, por ejemplo, en ese caso que más se acercó de un periódico del norte que tiene su sucursal en México, o al revés, como lo quieran ver, El Norte y Reforma, le daba 12, 13 puntos de ventaja. Acabó ganando con 27 puntos de ventaja. Ese fue el primer fenómeno y ese día incluso tuvimos problemas en la medición el día de elección en casilla. O le hace el Estado de México, Coahuila, por hablar dos de nuestras elecciones más recientes, donde el día de elección tuvimos niveles de no respuesta de entre 25 y 30% en el Estado de México y para Coahuila 20%. Es decir, 1 de cada 5 entrevistados o 1 de cada 3 decían que no sabían qué habían hecho acabando de salir de la casilla, ¿no? importante. Sí está convirtiendo en un serio problema de medición. Digamos, ya es parte del comportamiento electoral, ¿no? Entonces, de hecho, cuando estamos reportando números electorales, la no respuesta la estamos reportando como viene, porque no sabemos cómo la vamos a asignar, si esa no respuesta tiene algún sesgo. Regresando al ejemplo de las 1000 entrevistas, si no tiene ningún filtro y participa el 65%, entonces solamente 650 entrevistas son para nosotros de votantes probables y otras 350 no nos van a servir. Claro. Correcto. Entonces, si no hay diferencia de la preferencia entre esas
650, digamos, y las otras, en realidad no nos interesaría mucho modelar. Estas preguntas que les voy a mostrar tiene que ver con esos modelos. A ver, ¿Cómo sé quién es el votante probable? Claro, Si yo muy les importante. pregunto, ¿ustedes van a ir a votar? Sí, seguro voy a ir a votar. Y de una escala de 1 a 10, ¿van a ir a...? No, seguro. Pero en realidad esta primera pregunta es uno de los, se le llaman variables de proximidad o variables proxy. Si faltando una semana para la elección ustedes no saben la fecha, Hay muchas posibilidades de que no se sean, te la pierdas, ¿no? digamos, que no estén en la vida cívica de este país, ¿no? que no sean buenos ciudadanos. Esta es una primera pregunta. ¿Sabe usted cuándo es la próxima elección para presidente de la República? Hoy día, a pesar del ruido de los spots y las campañas, a pesar de todo eso, menos de 1 de cada 5 mexicanos sabe la fecha precisa de elección, que es el 1 de julio. Vale la pena, nada rápido por el paréntesis, porque a lo mejor no se alcanza a leer ahí en las diapositivas, que esta encuesta fue Sí. levantada del 25 de enero al 2 de febrero del 2018, Así es es. decir, hace poco, ¿no? Para que Así es. estamos Sí, partiendo de- digamos, es nuestra última entrega. Ajá, Es exacto. con esta hicimos nuestro, digamos, diagnóstico electoral de la semana pasada. Claro, Digamos, exacto. esta encuesta fue muy electoral. Exactamente. Muchos de los temas que tratamos aquí son más de orden sociológico, Exacto. pero esta fue, digamos, tuvo muchas variables electorales. Luego, en julio de 2018, sí, pero como bien dices, Omar, es muy importante la fecha, ¿no? En Claro. estas fechas, que sepan el mes, 32%, 1 de cada 3, que sabe que es en este año 7%, que se equivocó de fecha, 9, y que no sabe, y lo dice de manera abierta, 1 de cada 3. Entonces, digamos que tiene algún conocimiento de elección, estaremos en ese 50%, 18 más 32. La función de esta pregunta, que es niveles de conocimiento de elección, que nos sirven mucho para poder, si no predecir, es una buena variable de aproximación para ver quién es un probable votante. Claro. Gente que no sepa la fecha de elección con precisión a una semana de la elección, muy probablemente no van a ir a votar, muy probablemente no les interesa, muy probablemente así es. la espotiza no les afectó, no dejaron pasar, ¿no? la fecha. En el siguiente gráfico tenemos una escala que es usando una escala de 10 puntos, como en la escuela. Por favor, dígame qué tan probable es que usted sí vaya a votar en la próxima elección para presidente de la República. Puede escoger cualquier número entre 1 y 10. En la medida en que se acerca a 10 significa que es segurísimo que va a ir a votar, y en la medida que se acerca a 1 significa que es muy poco probable que vaya a votar. Si ven, ese segurísimo es de 44%, después viene un 9 con 13% y luego el 17. Si sumamos esa del 8 hacia arriba, tenemos casi el 64%. Tenemos el 64%, que es el número que estimamos que puede ir a votar. Que es una alta participación. Que es una alta participación. O sea, Nuestras elecciones presidenciales, digamos, en la historia reciente el récord fue la del expresidente Zedillo, que llegó a 74%. Cuando él gana. Cuando él gana. Luego bajó a 62 con el expresidente Calderón y nos hemos movido ahí 58, 60. Estamos en el rango, entonces. Pero otra vez, parte de la explicación de por qué va a salir más o creemos que va a pasar el 60% de esta elección tiene que ver con las elecciones locales, por lo menos en 30 claro. estados. Y luego vendría una pregunta sobre quién organiza la elección. Esta yo creo que tiene una lectura mixta. Por lo que sabe o he escuchado, ¿quién organiza la elección para presidente de la República, senadores y diputados? El INE, ya con este reconocimiento con ese nombre, 24%. Todavía hay quien menciona el Instituto Federal Electoral. Es un número bajo, 31%. Sí. Sobre todo, dirán que la mitad diga de manera abierta que no lo sabe. Eso es importante. No es un cuestionamiento de la autoridad. Digamos, ahí tenemos preguntas de confianza. Y hay que decirlo también, buena parte de la relación del INE con los ciudadanos pasa mucho por lo que cargamos en nuestros bolsillos, que es nuestra credencial de elector, que es como nuestra carta de identidad. Es con lo que cambiamos cheques en los bancos, con lo que nos identificamos, entramos a edificios, ¿no? O sea, la imagen del INE, ex IFE, no pasa necesariamente solo por el día de elección, pasa por otro contacto cotidiano. Pero sí preocupa un poco
que 52% no tenga idea, digamos, Sí, sí. ¿Cómo asume las instituciones democráticas, ¿no? Así es. Esto es en la federal. El presidente de la República, senadores y diputados. Si vamos a las locales, este porcentaje, que es el último gráfico, este porcentaje es aún más bajo, 26%. Mucha gente confunde el INE con su instituto local. Claro. Y antes era como más claro por nombre hablar del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Federal Electoral. Ahora los llamados soples tienen una identidad un poquito más confusa y yo creo que como tal la gente, diría este gráfico, se confunde aún más, ¿no? O sea, porque ¿quién organiza la elección de gobernador, presidentes municipales y diputados locales? Se le atribuyen al INE el 18% y el IFE 8%. La verdad es que en esto, salvo excepciones, son los OPLES o los institutos locales quienes organizan las elecciones. Esperamos que estos niveles de conocimiento y de confianza aumenten conforme nos acercamos al periodo electoral. Pues sí, faltan todavía algunos meses, muy importante ver estas gráficas y sobre todo sabemos que faltan campañas, falta mucha historia por ver en términos de las campañas, de quién es quién, falta ver quién se queda dentro de los independientes, muchas variantes y que esto irá modificando e irá impactando a la población. Sí, tendremos que hacer de este gráfico un seguimiento y haremos otras entregas para ver cómo va evolucionando esta variable. Muy bien, Paco, pues agradecemos muchísimo estas Gracias gráficas, esta tendencia y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el Excelente día. martes, Pati. Gracias. Gracias.